Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Con Fernando Vega, a quien damos la bienvenida. Quisiéramos iniciar, Fernando, en esta mañana con una reflexión sobre el significado de estos 200 años de independencia de Cuenca, cuando el Foro Autónomo por el Bicentenario habla de una nueva propuesta, sumada a la defensa del agua, a la defensa o a las reivindicaciones que deberían hacerse con respecto a la comunicación por tierra y aire de esta ciudad, también a iniciativas que nos lleven a liberarnos del centralismo. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Adelante. Sí. Bueno, yo pienso que todos los pueblos del mundo recuerdan sus efemérides libertarias, ¿no? De hecho, los pueblos se constituyen a partir de la decisión de ser autónomos, independientes, de autogobernarse, y recuerdan a los héroes, a los a veces personajes míticos, otras veces personajes históricos. El caso de Cuenca no es diferente, y podemos decir, recordamos el 3 de noviembre, probablemente una de las independencias de la población y del territorio de esta comarca, ¿no? Y por eso mismo la tarea de la independencia, del autogobierno y de la identidad y del proyecto de vida de un pueblo, de una región, de un territorio, es una tarea siempre pendiente, es una tarea siempre a ser realizada y a ser asumida por cada generación. Hoy vivimos en el Ecuador una situación calamitosa, desde una crisis, bueno, somos parte de una crisis civilizatoria y sistémica a nivel mundial, y tenemos nuestra propia versión, quizá agravada por el desgobierno, la corrupción, la pandemia también. Es decir, que han coincidido en este tiempo y en este espacio, ¿no? Y por eso este 3 de noviembre tiene una característica especial en medio de la pandemia, en medio de unas elecciones que se avecinan rápidamente, en medio de las crisis que he mencionado. Entonces, por eso el foro ha querido recuperar el espíritu, yo diría, auténticamente político de una gesta de independencia, ¿no? No simplemente festejar, celebrar, en fin, comercializar el patriotismo a través del turismo, sino realmente tocar el corazón, el fondo de la cuestión. Y entonces hemos denunciado el grave centralismo que vive el Ecuador entero, no solo Cuenca, un proceso que prometió tanto como la Revolución Ciudadana, donde incluso se llegó a hablar en la Constitución. Ahí está pendiente, hay todo un capítulo sobre los gobiernos regionales que no ha sido demandado ni impulsado por el gobierno central, peor por las propias poblaciones, por las propias provincias y regiones, ¿no? Es decir, parece que no tenemos intenciones de transformar, de cambiar la situación. Nos hemos acomodado a una suerte de clientelismo territorial, político, en el cual pues las regiones, las provincias, todos los famosos y llamados gobiernos autónomos descentralizados, que no tienen nada de eso, pues se han acostumbrado a vivir del clientelismo político, ¿no? Esperando las migajas, las dádivas del gobierno de turno, ¿no? Fernando, Entonces, Fernando, ¿sí? Muy buenos días.
Esta situación que ha vivido Cuenca, la provincia de La Suay, 200 años después, vemos las consecuencias de un centralismo atroz, de un abandono frente a la situación, por ejemplo, en el ámbito vial que podemos observar a nivel del resto del país, sobre todo hacia el norte del país. Esta situación de abandono y de decir que Cuenca se ha hecho sola gracias a su gente, a sus intelectuales, a su sector productivo, a sus universidades, a sus ciudadanos, quizás se ha normalizado también en ese imaginario de la gente. ¿Considera quizás usted que ahora, a propósito de esta conmemoración de los 200 años, que nos ha llevado además a visibilizar, a poner sobre el tapete una serie de discusiones, entre ellas este combate al centralismo, la defensa del agua, la erradicación de la violencia de género, entre una serie de otros temas, ha promovido o ha provocado que las nuevas generaciones empiecen a involucrarse un poco más y, como se ha dicho, desde distintos espacios sociales, políticos, debemos ir avanzando en esta tercera independencia? Efectivamente, yo creo que hay también responsabilidad de parte de los propios cuencanos en la situación. Como usted lo ha manifestado, este imaginario de la ciudad que se hace a sí mismo, self-made men, dicen en inglés la gente que dice que yo me he hecho a mí mismo, ¿no? Cuenca se ha hecho a sí misma en esa situación de exclusión, de marginación del eje principal del desarrollo del Ecuador, que es Quito-Guayaquil, ¿no? O esa bipolaridad centralista, ¿no? Creo que en ausencia de esa integración al territorio nacional, Cuenca efectivamente ha desarrollado una identidad propia, un camino propio, pero vemos que, bueno, en pleno siglo XXI, en la era de la globalización, Cuenca no puede seguir siendo un ombligo aislado del resto del país y del resto del mundo, ¿no? Cuenca tiene que integrarse. Yo creo que esa es la gran tarea de las nuevas generaciones. Ayer nomás conversaba con algunos compañeros que decían, bueno, ¿y cómo combatimos al centralismo y qué hacemos para, cómo es esto, cómo sustituimos el centralismo y por qué y con qué lo sustituimos? Yo creo que esa es una tarea pendiente, ¿no? Creo que debe nacer en el corazón de los ecuatorianos y de los cuencanos esta conciencia de que solo de manera integral y si todos los habitantes que formamos parte de este país, todas sus regiones, todas sus ciudades, realmente tienen voz y voto y presencia en el concierto nacional y en el progreso del país y en el gobierno del país. Solamente así podremos constituir una nación saludable, estable, integradora. Creo que tenemos además muchas brechas que cerrar, muchas causas pendientes que hoy vuelven a aparecer con fuerza. Por ejemplo, el hecho de que el centralismo también se reproduce desde las capitales de provincia hacia el resto de las poblaciones de la provincia, de las parroquias rurales, etcétera, de la población rural. Hoy vemos que muchos indígenas, muchos campesinos no se sienten ligados, identificados con la historia de sus ciudades capitales, ¿no? Incluso no se sienten representados por el patrimonio urbano, ¿no? Entonces me parece a mí que hay que luchar contra el centralismo como un paradigma de vida, y tenemos que activarnos como ciudadanos, tenemos que tomar en nuestras manos el destino de nuestra tierra. Por ejemplo, en este tema de la minería, y yo pienso que cada cantón, cada parroquia, cada barrio debe estar en la capacidad de organizarse y decidir
qué es lo que quiere para sí mismo. No podemos, no puede ser que el estilo, la forma de vida, el desarrollo soñado se nos imponga desde un ministerio corrupto como lo es el Ministerio de Medio Ambiente, dominado absolutamente por los intereses de las grandes transnacionales mineras. No puede ser que el destino de Cuenca, de la Victoria del Portete, de San Joaquín, de Tarqui, de Cumbe, de cualquier población y de la misma ciudad de Cuenca, sea decidido en las bolsas de negociación minera en Toronto, Canadá. Es decir, no podemos aceptar una nueva forma de colonialismo, ¿no? Y si estamos precisamente celebrando la emancipación del periodo colonial, no podemos hoy volver y aceptar una nueva forma de colonialidad. Fernando, sin embargo, en este tema es importante reconocer que se han venido dando a lo largo de los últimos años pasos importantes. La propia consulta popular en el cantón Girón, la consulta que se hizo a nivel nacional, que también obtuvo una mayoritaria respuesta de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, respecto de lo que queremos en cuanto a materia medioambiental relacionada sobre todo con el tema de la minería. La más reciente consulta que está por realizarse aquí en la ciudad de Cuenca, pero además la posición y las resoluciones tanto de la Cámara Provincial como del Consejo Cantonal de Cuenca, la Cámara Provincial de la SUAY, de declarar tanto al cantón como a la provincia libre de minería. Estas han sido expresiones además con apoyos mayoritarios por parte de los ciudadanos, de las ciudadanas, pero sin embargo de estos pasos que dan cuenta de lo que queremos los cuencanos, las cuencanas, los azuayos, las azuayas respecto de este tema, vemos que todavía hay muchísima presión, sobre todo de los detractores de la defensa del agua, de la defensa de la vida en este tema, y todavía debemos enfrentar una serie de posiciones arbitrarias respecto de las decisiones que ya han venido tomando los ciudadanos respecto de lo que queremos en este tema. La consulta popular que debía realizarse en diciembre está sufriendo algunos impases, no va a poder realizarse en este año. La expectativa es que se realice en la primera vuelta de las elecciones del año 2021, pero dialogábamos el día de ayer con José Astudillo, quien estuvo al frente de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral aquí en el Azuay hace algún tiempo, y él expresaba una preocupación sobre la posibilidad de que esta consulta popular pueda ser manipulada. ¿Cuáles son las opiniones que tiene usted y cómo debemos enfrentar los ciudadanos, los cuencanos de este tema? Me parece que se nos quedó el audio. Tenemos algún inconveniente con Fernando. No sé si Fernando nos puede escuchar o tuvimos un corte en la conexión de internet. No, yo sí te escucho, yo sí les escucho. Sí, ahí estamos. Ustedes? Sí. Bueno, te decía que hay varios aspectos en tu pregunta, ¿no? En primer lugar, yo cuando trabajamos y presentamos la consulta popular al municipio, pensábamos efectivamente que por las condiciones económicas que atraviesa el Ecuador, la consulta debería coincidir con la primera vuelta electoral, ¿no? Luego, Diana Tamaín nos recordó que la ley obligaría a que la consulta se haga en diciembre, y entonces se creó este problema. El propio municipio, me parece a mí, que ha dado su opinión para que la consulta se haga en el mes de febrero, ¿no? Porque hacer la parte costaría $1 millón, mientras que haciéndola en el conjunto del proceso electoral, pues no costaría mucho más que la edición de la papeleta, ¿no? Y me parece que en las circunstancias económicas, incluso con un presupuesto reducido, el Consejo Electoral tiene problemas para hacer
en el tiempo en que obligaría la ley a hacerlo, ¿no? Por otra parte, la Corte todavía no ha mandado, no está definido un documento referencial sobre las coordenadas. Entonces, hay esos temas que tienen que terminar de completarse para que la consulta sea viable. A mí me parece que detrás de todo ello evidentemente está la estrategia y la política del lobby minero. El lobby minero jamás, nunca, tanto del centralismo de los gobiernos ecuatorianos y los intereses promineros, les ha interesado que los pueblos puedan ser consultados sobre el tema de la minería. Entonces, ellos estarían apostando obviamente al fracaso de la consulta. Eso tenemos que no ser ingenuos y saber que eso es posible. Que usen o no al Consejo Electoral para el asunto es más discutible. Ahora, tú te referías antes a la necesidad de que los cuencanos nos unamos en nuestras luchas, en la defensa por nuestros intereses y en la lucha contra el centralismo. Aquí hay que decir una cosa lamentable, es que todas las luchas de independencia han tenido a sus peores enemigos, no tanto en los opresores cuanto en el clientelismo y en la sumisión cómplice de los propios habitantes del territorio que quiere liberarse. Y aquí está el problema. En el Ecuador se ha instaurado el clientelismo político como forma de ejecutar el centralismo. Los líderes y las autoridades locales están agarrados por el cuello, por no decir una cosa más grosera, ¿verdad?, por parte de los gobiernos centrales, porque recibimos como limosnas lo que nos corresponde como derechos y pedimos como limosneros y de rodillas, ¿no? Y a veces pues esta especie de diplomacia de no decir, de no hablar, de no reclamar, que cuidado, ¿no? Pues eso realmente convierte al pueblo en un pueblo proclive a la esclavitud, proclive a la sumisión, proclive al abuso de los que tienen el poder. Yo creo que es necesario desarrollar en la conciencia ciudadana una conciencia de participación, de dignidad, de lucha, que no permita que sus autoridades estén a expensas de la voluntad del centralismo, porque si no, no tienen recursos. Recordemos que el tema del tranvía se consolidó en un juguete bonito que no sirve para nada, no resuelve el tránsito, ha generado un inmenso dolor a Cuenca durante casi 8 años. Fíjense usted que eso fue gracias precisamente a la sumisión clientelar de sus autoridades. Ahora parece que tiende a pasar lo mismo, ¿no? Yo sí debo reconocer que el Cabildo de Cuenca de este año pues ha sido sensible a las demandas de la ciudadanía y se ha embarcado en la consulta. Entonces, esa consulta debe ser defendida y debe ser promocionada. No estoy de acuerdo con aquellos concejales o funcionarios que declaran que el municipio no tiene que hacer propaganda. No se trata de hacer propaganda. El tema de la consulta no es cuestión de propaganda, es cuestión de información. Los ciudadanos deben estar informados de qué significa la implantación de la minería en Cuenca, y por lo mismo los ciudadanos deben tomar en sus manos la responsabilidad de decidir qué quieren para el futuro de Cuenca, de su comarca, de sus parroquias, de sus hijos y de sus nietos. No es cuestión de promocionar una marca o un evento o un triunfo de tipo político. No, aquí se trata, o politiquero, porque político se trata de nada más y de nada menos que decidir sobre el futuro de nuestras vidas, de nuestro territorio.
Fernando, y usted tocó un tema bastante importante sobre el cual también vale la pena reflexionar, y es la necesidad de que los ciudadanos tomemos conciencia de las cosas, de lo que está pasando, mucho más cuando nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral, asumir esa corresponsabilidad que tenemos de tener una participación activa, porque otro de los temas que nos ha venido golpeando profundamente es el tema de la corrupción. Y uno de los temas que preocupa respecto a la corrupción, de la corrupción, es a veces esa posición que hemos escuchado más de una vez de los ciudadanos, de decir, pero eso así mismo es, todo el que llega al poder llega a robar y bueno, al menos hace obra, y eso es lo importante. Entonces hay que ir también deconstruyendo estos pensamientos, esta posición de aceptar las cosas que están mal, y ahí es importante la participación activa, consciente de los ciudadanos, y como decía hace un momento, mucho más cuando estamos muy próximos a tomar decisiones. Efectivamente, es que hacer obra es el mecanismo para robar. Es decir, está íntimamente ligado, ¿no es cierto? Esto es terrible, hay estudios serios, y esto pasa en España. Por ejemplo, ayer leía un artículo sobre España, cómo a través de el clientelismo político y la relación del Estado, no ya de paternalismo con los ciudadanos que agradecen lo que buenamente el Estado les dé, sino del conchave, de la negociación entre iguales, entre un Estado que está, entre un gobierno debilitado por la crisis de los partidos políticos, que se deja imponer por los intereses y los negociados de las empresas, que muchas veces son tanto o más poderosas que el propio gobierno, ¿no? Entonces, la corrupción está ahí, ¿no? Y lo hemos vivido durante esta última década y estos últimos 4 años, ¿no? Entonces, es la participación de la ciudadanía, la veeduría ciudadana permanente, no esperar que nos convoquen o formen una veeduría ciudadana y tal y cual, que todo eso parece seguir viniendo de arriba. Y yo recuerdo cuando trabajé en Nabón en los planes de ordenamiento territorial, pude constatar que las personas de una comunidad le pedían cuentas al presidente de su comunidad hasta del medio saco de cemento que quedó por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ese medio saco de cemento? Puede parecer muy nimio lo que estoy diciendo, pero es que eso es el ojo, el interés del ciudadano, que no simplemente delega el poder a los elegidos y luego se echa a dormir. Bien han de hacer las cosas, para eso son autoridades, ya sabemos. No, eso no podemos permitir que continúe esta naturalización de la corrupción, ¿no es cierto? Y me quedó en el tintero algo que quería decir respecto de la necesidad de luchar unidos. Siempre, los que dominan no gracias tanto a su propio poder cuanto a las luchas internas y a las divisiones y a los partidismos ridículos que suelen existir en los territorios locales. La lucha entre príncipes, entre caciques, ha sido siempre el mecanismo a través del cual los poderes absolutos, la monarquía se ha impuesto sobre los demás, los totalitarismos han humillado y han doblegado toda resistencia, ¿no? Yo creo que esta es también una ocasión para superar la brecha entre la ciudad y el campo, entre la ciudad y la zona rural, entre ese mundo blanco mestizo y el mundo indígena que todavía sigue respirando por las heridas de la colonia. Creo que son retos enormes que tenemos que superar. Por ejemplo, los próximos candidatos, los próximos gobernantes tendrán que resolver necesariamente el gran desfase existente en la
comunicación por Internet entre el campo y la ciudad. No puede ser lo que está pasando con la educación en nuestras poblaciones más alejadas de las ciudades. Eso no puede permitirse. Uno de los programas fundamentales, junto al programa de alimentación y de volver los ojos al campo en las nuevas elecciones, tendría que ser realmente lograr, primero, la conectividad del campo a través del Internet y segundo, elevar evidentemente la calidad de la educación. Bien, queremos agradecer a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, miembro actualmente del Foro Autónomo por el Bicentenario. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza.